mí un placer, un honor poder cerrar con esta ponencia. Seré breve porque vamos ya un poquito justos de tiempo. Me gustaría centrar algunas ideas específicamente en el área en la que yo trabajo y colaboro desde hace ya 10 años con Improsec, en la parte de protección de datos, y luego también hacer alguna reflexión brevemente sobre el proyecto, ¿no? Cómo lo he vivido yo en estos 10 años de colaboración intensamente con Yago, ¿no? Y con el resto del equipo. Primero me centraré en la ponencia y lo voy a tratar de resumir un poquito más porque llevamos un poco justos de tiempo, ¿no? Lo primero, hablando de protección de datos, es que estamos ante un mundo con tres visiones distintas. No voy a decir cuál es mejor o peor, no vamos a entrar en esos juicios de valor. Claramente tenemos el modelo europeo, muy centrado en regular, en limitar lo que puede hacer la tecnología y en ser más garantista de derechos que consideramos fundamentales. Derecho ya no a la intimidad, al honor de las personas, sino a que sepan y tengan el control sobre lo que se hace sobre sus datos personales. Los países de Latinoamérica se han ido alineando con nosotros, ¿no? Tenemos ahí un track record de hace años de que ya en su momento sus legislaciones, salvo algún caso atípico, ¿no? Tipo Panamá o así, más próximos a la esfera norteamericana, pues han seguido un modelo europeo. Tenemos luego el modelo de Estados Unidos, que sí tiene una cierta legislación de privacidad, pero que realmente es muy débil y que se ha puesto muy de la mano de las empresas. Y no aparecen ahí, pero realmente luego tenemos el tercer planteamiento, que es el chino, donde realmente pues, el Estado ha encontrado en las nuevas tecnologías un apoyo inestimable para controlar y para supervisar todo lo que hacen sus ciudadanos y para implantar sistemas que algunos consideran distópicos, otros puede que lo consideren todo lo contrario, ¿no? Utópicos, de tener un control férreo de lo que hace la población, de lo que hace, lo que piensa, lo que digamos marca su día a día. Vamos a incidir un poco en la situación actual, ¿no? Nos hemos encontrado con que los datos son el nuevo oro negro y las empresas han encontrado precisamente que el nuevo oro negro en muchos casos está siendo generado por nosotros mismos, por lo que hacemos en Internet, por simplemente una búsqueda en Google. Cada vez que buscamos en un buscador como Google nos estamos confesando, estamos delatando lo que nos preocupa, temas de salud, temas de empleo, temas de cómo va la economía, o lo que hacemos en las redes sociales. En el ecosistema de Facebook había 3.200 millones de personas a principios de este año, entre Facebook, Instagram y WhatsApp, ¿no? Y efectivamente no somos muy conscientes, la mayoría de la población, de la cantidad de datos que estamos generando en el día a día. Vivimos en una situación económica un tanto peculiar, ¿no? Y social, ¿no? Tenemos el ejemplo de la famosa novela de George Orwell, 1984, el Gran Hermano, ¿no? Ese sistema distópico de vigilancia masiva, ¿no? Ahí tenemos a George Orwell reflexionando esa caricatura, ¿no? Diciendo, bueno, no creo que nadie se tome en serio mi novela y que la población llegue a una situación tan distópica de que todo lo que están haciendo en el día a día está siendo monitorizado, ¿no? Y ahí vemos al típico ciudadano hoy en día, ya no hablo solo de millennials y zetas, mucha gente de generaciones ya anteriores, ¿verdad? Compartimos todo, o buena parte de lo que hacemos en las redes sociales, ¿no? Nos han enganchado a los likes, a los me gustas, y al final, pues ese sistema de vigilancia masiva, pues está ahí, ¿verdad? Ahí vemos una frase, ¿no? de esta novela típica de George Orwell, ¿no? Winston se sentaba en su esquina favorita, ¿verdad? Y ahí había alguien que estaba por detrás observándole, ¿no? Ahí tenemos a los ojos de Google y de otras tecnológicas, que están con sus ojos observando todo lo que hacemos. Es más, han descubierto que cuantos más servicios gratuitos, entre comillas, nos ofrecen, mejor nos conocen. Google empezó simplemente organizando las páginas web y los recursos de información de Internet, y la idea era muy buena, ¿verdad? Un nuevo algoritmo para organizar estos recursos. Pero luego se fue dando cuenta de que, oye, si le damos Gmail gratis, a cambio de leer sus correos, o le ofrecemos otro tipo de herramientas que tengan sus fotografías, que tengan una cuenta en la nube y tengo acceso a sus documentos y con quién se relaciona. Pero la bomba vino cuando se dio cuenta del potencial de los smartphones, ¿verdad? Vamos a darles un sistema operativo gratis para atraerlos y tenerlos a todos bajo nuestro control. Ahí tenéis la actividad. Lo tenemos en los sistemas Android, que son ahora mismo el 80% de la cuota de mercado de los sistemas operativos. Ya no solo en los móviles o celulares, como dicen en Latinoamérica, ¿no? En Internet of Things, en los coches, en un montón de dispositivos que forman parte de nuestra vida cotidiana y que le están dando un montón de información a estas empresas tecnológicas. La gente se empieza a asustar un poco. Esto surgía ahora, por ejemplo, este debate entre Tim Cook y Mark Zuckerberg, ¿verdad? Cuando realmente Tim Cook era muy crítico con lo que estaban haciendo compañías como Facebook. Vamos a tratar de darle a los ciudadanos con un poco más de transparencia lo que está ocurriendo, ¿no? Es cuando estas últimas versiones de iOS te dicen, mira, esto es lo que tiene Facebook sobre ti y cómo te está monitoreando en el día a día, para que por lo menos seas consciente de esto. Porque hay estudios que dicen que 3/4 partes de los usuarios no tienen ni idea de que esto está ocurriendo. Les están espiando en las sombras sin ser conscientes de ello.
Luego tenemos otros ejemplos como los de Microsoft, ¿no? Acaba de anunciar hace una semana, ¿no?, su modelo de Windows 365. Ya tienes el modelo de PC virtual. Claro, y han ido migrándose hacia la nube con éxito, ¿verdad? Pero claro, empezamos a trabajar todos en Teams, tenemos Office 365, tenemos la agenda en Outlook, y empezamos a ver que nos saca informes mensuales de actividad, ¿no? Cortana, tu actividad semanal, y con quién te has reunido, y cuál es el nivel de ocupación de tu agenda. Y luego saca herramientas como esta, ¿verdad? Para que tus jefes vean tu nivel de productividad y el nivel de ocupación de tu empresa, de tu agenda en la empresa, ¿verdad? Empieza a ser preocupante, ¿no? Antes usabas el sistema operativo Windows en aislado. Ahora te saluda con fondos de pantalla y te dice, ¿qué te parece esta foto? Y cada vez que haces un login en el sistema te está preguntando por temas incluso personales, ¿no? Luego tenemos otras empresas también llamativas, ¿no? Ayer veíamos a Jeff Bezos agradeciendo a los empleados de Amazon toda la contribución para que fuera uno de los pioneros en el turismo espacial. Bueno, a Jeff Bezos ya lo han criticado. Es la empresa más customer-centric del mundo. Y ha puesto al cliente en el foco. Pero a los empleados no los ha tratado tan bien. De hecho, en varias ocasiones lo han nombrado peor jefe del año, los sindicatos, y le han montado unas cuantas huelgas, sobre todo en los almacenes, ¿no? Porque él tiene la concepción de que el ser humano es vago por naturaleza y hay que controlarlo. Los brazaletes en los empleados de los almacenes para controlar sus pasos y el nivel de productividad, un algoritmo que monitoriza su rendimiento y que toma decisiones de despidos en tiempo real en función de si esa persona está o no entre los que realmente dan la talla, o lo que recientemente acaba de poner en marcha, ¿no?, hace apenas 3 meses, ¿no?, sistemas de vigilancia y de monitorización en las furgonetas de reparto, mientras no sean totalmente autónomas, que eso es lo que viene, ¿no?, que ya ha comprado 1000 camiones de estos autónomos sin conductor, para hacer ese seguimiento de cómo se comportan los conductores. Y hay casos ya de despidos notificados por un algoritmo. Usted no está conduciendo de forma productiva. Y un algoritmo te manda la notificación de que estás despedido, ¿no? You are fired. Entonces, sistemas de monitorización como estas, hoy en día forman parte ya de nuestra vida cotidiana. No sé si esto es distópico o no, pero es nuestra realidad. No es el futuro, es el presente, incluso ya el pasado. Bueno, esto preocupa, ¿verdad? Porque estamos viviendo una nueva era de control masivo, ¿no?, con la cantidad de datos que estamos generando y sobre todo gracias o debido a que tenemos todos un móvil en el bolsillo, ¿no? Y desde ese momento estamos siendo monitorizados por un montón de empresas, ¿no?, ya no nuestros gobiernos. Bueno, luego ya hablando de los gobiernos, por supuesto, podemos citar el caso de China, ¿verdad? Tenemos el sistema de crédito social. Cada ciudadano tiene una serie de puntos. Hay millones de cámaras, cientos de millones de cámaras. Yo tuve ocasión de verlo en 2012-2013, estaba allí dando alguna clase, alguna colaboración con alguna escuela de negocios y vi cómo lo estaban desplegando, ¿no? Y me llamaba la atención. Te ibas a zonas rurales abandonadas, aún tenían letrinas comunitarias, pero tenían cámaras en todas las esquinas. No en la letrina, pero sí en toda la aldea, ¿verdad? ¿Cómo están controlando aquí a la población? Es alucinante. Y es el país, dicen que en esta nueva economía de los datos, ¿verdad?, Arabia Saudita es China. Es la que tiene más datos, lleva espiando a su población desde hace ya más de 10 años y son 1.400 millones de personas. Estos sistemas que están monitorizando a esos ciudadanos que cruzan a lo mejor de forma inapropiada porque está en rojo el semáforo, toman su fotografía, la publican y le quitan puntos. Esto lo tienen implantado desde hace años. O que monitorizan lo que escribes en las redes sociales y te censuran antes de que lo publiques y, por supuesto, te quitan puntos. Quitar puntos quiere decir que no puedes viajar en tren, que no puedes reservar una habitación en un hotel o incluso que te pueda penalizar para tu desarrollo profesional, que no te contraten. Y eso ya está implantado, ¿vale? Y lo decide un gobierno con sus criterios. Bueno, incluso el control de la población a estos niveles, ¿verdad? Aquí, bueno, sí, controlamos quién asiste a un curso con la firma y hora con códigos QR. Nos hemos modernizado, ¿verdad? Códigos QR y con el móvil vemos quién asiste y quién no. Allí cada 30 segundos están monitorizando el grado de atención. ¿Y qué alumnos están atentos o no? Y al final los profesores y los padres, con ese sistema tan competitivo, lo reciben al final de cada clase. Durante varios años, ¿verdad? O sea, ya casi ni siquiera habría que hacer exámenes, ¿no? Ya sabemos qué alumnos están atentos y quién no. También lo están haciendo en algunas empresas. Y, por supuesto, lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Quizá haya sido uno de los países que mejor la ha combatido. ¿Por qué? Porque allí radar COVID no era opcional. No puedes salir de casa sin tu aplicación. Y efectivamente, con esos códigos QR verde, amarillo, rojo, y si pillan a un ciudadano por la calle en rojo, va a la cárcel. Aquí hemos visto que bueno, pues, hay estudios de hace 10 días, ¿no?, de que en Cataluña el 40% de los positivos salían saliendo a la calle, ¿no? Tengo que hacer compras, tengo incluso que ocultarlo para poder ir a trabajar, para no estar 10 días en cuarentena. Bueno, vamos por la quinta ola y ellos en principio han controlado, parece que bastante bien, es un régimen bastante opaco, ¿verdad? Pero este sistema de control férreo de la población parece que funciona, ¿vale? No sé si es conveniente o no, pero lo que está claro es que estos sistemas han funcionado y hay interés en mantenerlos, ya no solo en China, aquí también se habla de esto.
Se está hablando de tener sistemas de una vigilancia más exhaustiva. Hay países, por ejemplo, como el Reino Unido o Francia, que se han alineado con estas posturas, ¿verdad? Y el Reino Unido es uno de los que más vigila a la población después de China. Incluso ha llegado a las puertas de Europa, ¿no? En Serbia han implantado un sistema de vigilancia masiva con cámaras implantado por China, ¿vale? Y lo están desplegando en otras zonas del mundo. Tiene una ventaja. Los chinos te lo dicen. Estás viajando en el tren o estás en la calle y te ponen, pórtate bien, no cruces en rojo y no montes lío en el tren. ¿Por qué no vuelves en el tren? Las empresas norteamericanas no te lo dicen. Te espían igual o más, pero no te lo dicen. No sé qué es peor. Por lo menos aquí hay transparencia. Las reglas están claras. Si te portas mal, te vamos a penalizar y no vuelves en tren. O no te van a contratar. Lo que hacen Google, Facebook y Amazon con estos datos, o Microsoft o Apple, desde hace una década o más, eso sí que no nos lo han dicho. Y es difícil de recuperar. Bueno, ante este planteamiento, vimos que en la Unión Europea, pues quizá no nos convencía ni un modelo ni el otro, ¿verdad? Y ya teníamos una trayectoria, teníamos una directiva del año 95, se nos quedó corta. Sacamos el reglamento del 2016 que entró en vigor el 2018. Plantea algo que es diferencial de Europa. Aquí tenemos un nuevo derecho fundamental, que es la protección de mis datos, que me informen de que están obteniendo mis datos, qué van a hacer con ellos, a quién los van a ceder y que yo pueda también recuperarlos, modificarlos o incluso borrarlos. Algo que en otros países, pues yo no le puedo decir al gobierno chino que borre mis datos, y en Estados Unidos los datos son más de las empresas que los han logrado capturar, enriquecer, ¿no? Y explotar. Bueno, por recordar así muy rápidamente los elementos fundamentales, ¿no? Aquí hay que tratar los datos de forma lícita, tenemos que aclarar si tenemos el consentimiento o hay una ley que nos permite hacerlo, o el comodín del interés legítimo del que tampoco deberíamos abusar. Tenemos que dejarle claro cuál es la finalidad, es para esto y no cambiarlo. Si es para un proceso de selección, solo es para esto y no para mandarle luego, por ejemplo, publicidad o meterlo en otros procesos de selección si ha concluido el primero, ¿verdad? Hay que siempre quedarse con los mínimos necesarios. No puedo tener datos por si acaso, los mínimos necesarios. Tenemos que garantizar que están exactos. Hay que tener procedimientos para cada X tiempo garantizar que efectivamente los tengo actualizados, preguntándole si ha habido algún cambio, ¿verdad? Hay que definir, y aquí hay grandes carencias, cuáles son los límites. No es los tengo de forma indefinida, ¿no? Hay que definir claramente los límites por los que, digamos, vas a tener esos datos que no son tuyos, son del ciudadano. Porque aquí hay un cambio de mentalidad, ¿verdad? No son tus datos, son de tus empleados, de tus clientes, de tus candidatos de empleo. Son de ellos, no son tuyos. Hay que garantizar la integridad y la confidencialidad aplicando herramientas y también principios como el Secure by Design, grandes carencias, ¿verdad? Antes de hacer una aplicación hay que garantizar que hemos incluido la seguridad en el diseño. No es un parche que venga después, ¿no? Como suele ocurrir habitualmente, ¿verdad? Oye, tenemos ya la aplicación, ¿habrá que hacer algo en el ámbito de la seguridad? No, inclúyelo desde el principio. Y el Privacy by Default. Por defecto, si el cliente no dice lo contrario, ponemos el candado, ¿verdad? Y además hay que responder, a diferencia como lo que teníamos antes en el entorno legal español, donde había que mandar carpetas y papeles a la agencia y la gente creía que eran unas carpetas que tengo y que nadie lee, nos hemos pasado en las auditorías, ¿no? Que nos encontramos con carpetas de hace años y que están allí en un armario y que, bueno, pues sí, efectivamente alguien nos hizo aquí un proyecto, ahí hay unos documentos. Y se mandaron a la agencia unos registros. No, eso ya no vale. Tienes que responder de forma proactiva y demostrar que realmente lo estás cumpliendo. Por recordar algunos plazos, ¿verdad? Pues hay que recurrir a los plazos típicos de la legislación contable, fiscal, laboral, y luego hay que definir otros, hay que mojarse. Pues los currículos, pues no sé, por ejemplo, 2 o 3 años o un año, pero no puede ser que estén de forma indefinida. Tenemos que concretar también esto y por nuestra experiencia haciendo auditorías vemos que todavía hay carencias importantes a día de hoy. Esto ha tenido grandes cambios. Podemos criticar mucho a Facebook y a Google, pero son quizá algunas de las primeras empresas en dar ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahora puedo ir a Facebook o a Instagram o a LinkedIn o a Google y consultar mis datos, todos, sin tener que mandar un formulario, ¿no? Ahí están todos, que es cuando realmente te asustas y te bajas un fichero comprimido con 3 gigas de información sobre ti y dices, uy, tienen mucha información sobre mí, ¿verdad? Puedo consultarlos, puedo borrarlos, puedo pedirles incluso la portabilidad a otra red social, ¿vale? Esto es un buen ejemplo de una buena práctica, por mucho que queramos criticar, ¿no? Y esto es algo quizá el ejemplo a seguir, ¿no? De lo que tendríamos que abordar de cara al futuro. Bien, es cierto que Facebook no es un ejemplo de buenas prácticas en cuanto a la privacidad
Y de hecho aquí tenéis otras consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, en cursos yo participaba en este curso de Coursera, te informan ya de que ciertas herramientas que estaban usando de comunicación con los alumnos, foros que se basaban en grupos de Facebook o en grupos de discusión de WhatsApp, cancelados. Mucho ojo con esto. A lo mejor hemos creado un canal de comunicación con los clientes en WhatsApp o tenemos un foro en Facebook y estamos incumpliendo la normativa europea. Máximo ahora que se está cuestionando en estos momentos, precisamente en Europa, si los principios de consentimiento que le damos a Facebook cumplen estrictamente con el RGPD, y puede haber novedades interesantes en las próximas semanas. Bueno, otro tema también polémico, ¿no? Las cookies y ese dichoso y famoso panel de control, que aún hay empresas, aún nos hemos encontrado empresas hace unos días que no lo tienen y que dicen, no, esto no es necesario. Oiga, que la agencia publicó una guía el año pasado, la agencia española, dio de plazo hasta noviembre, y si ahora te pillan sin tener el correspondiente panel de control, te van a crujir, con multas de 30.000 euros para arriba, y lo están haciendo, ¿eh? Ya han puesto varias, a Iberia, a Wellim, le han puesto por esto, ¿verdad? De hecho, va a cambiar mucho el mundo del marketing digital en los próximos tiempos. Google ya lo ha anunciado, dejamos las cookies de terceros, ¿no? Luego se lo pensó mejor y dijo, bueno, mejor en 2023, aún es un poco prematuro, ¿no? No vamos a cargarnos la gallina de los huevos de oro, porque para Google la publicidad ahora mismo es el 95% de sus ingresos, ¿verdad? Entonces, y el año pasado fueron 180.000 millones de dólares, es una cifra nada diseñable. Bien, es cierto que empieza a verle las orejas al lobo, ¿verdad? Google pagó más multas en Europa que impuestos. Y como le siguen poniendo multas importantes, ¿verdad? Pues ha visto que quizá eso ya llega a un punto en que no sea sostenible, ¿no? Empieza a haber esa preocupación. Luego tenemos los casos, estamos en entornos cada vez más virtualizados, dependemos de proveedores en la nube, a veces tú contratas con un proveedor, pero ese a su vez subcontrata con otros. Ojo con esto, porque como el servicio esté fuera de la Unión Europea, es ahora mismo uno de los casos más graves de incumplimiento. De hecho, se anuló el Safe Harbor, el Privacy Shield, estamos ahora redefiniendo las condiciones contractuales para poder tratar datos fuera de la Unión Europea, pero la idea que hay detrás de nuevas normativas como esta directiva de gobernanza de datos es que los datos se queden en Europa. Ahora mismo la mayoría están fuera. Hay estudios que dicen que están el 80% fuera de la Unión Europea. Habrá que conseguir que estén en Europa cuando tengamos una infraestructura equivalente. Bien, es cierto que en estos últimos 10 años Europa perdió el tren digital y de las nuevas tecnologías y somos una colonia digital de China y de Estados Unidos. Habrá que recuperar también ese tejido. Bien, dicho esto, ojo también con nuestros socios comerciales que ya no son tan buenos amigos, ¿verdad? El Brexit va a cambiar algunas cosas y va a haber una divergencia. Posiblemente el gobierno británico se alinee más con Estados Unidos. Y eso va a plantear que hasta ahora era un socio de referencia y no había problema por tener intercambio de datos con el Reino Unido. Tenemos a clientes que tienen empresas o cuya matriz está en el Reino Unido, y esto va a cambiar bastante las cosas cuando se plantee pues, esa evolución de la normativa británica. Ya para ir concluyendo, en España también tenemos una nueva normativa que traspuso el RGPD, pero que le añadió algún elemento específico, ¿no? Los derechos digitales. Se presentaba la semana pasada la Carta de Derechos Digitales, que sigue siendo un brindis al sol, porque hay que luego poner medios, y no hay muchos medios, ¿no? Y muchos recursos. Pero sí que es cierto que hay 4 derechos nuevos que afectan especialmente al ámbito de las empresas y el ámbito laboral, ¿no? El derecho a la desconexión de los trabajadores, que no le podamos mandar correos ni mensajes fuera de su horario laboral o cuando están de vacaciones, que haya mecanismos para tener ciertas medidas y filtros de control. Y si alguien, un directivo, manda, sobre todo en la posición directivo-trabajador, donde se supone que hay pues eso, una posición de fuerza, ¿no? Y que puede condicionar a que el trabajador tenga que responder, ¿verdad? Pues que pongamos un disclaimer, oye, si recibes esto fuera de tu horario laboral, no lo leas, no te sientas obligado a responder, ¿vale? Obviamente habrá excepciones, ¿no? Si es el CISO que está de vacaciones, pero hay un ciberataque que está paralizando su empresa, entiendo que tendrá que responder, o sea, que habrá que ver también esas excepciones. O el derecho a la intimidad frente a usos de dispositivos de vigilancia que se siguen multiplicando y sobre todo ahora con los sistemas de geolocalización. Es legal y la agencia publicó hace un mes una guía muy interesante, ya 2 meses, sobre el uso de estas tecnologías en el ámbito laboral, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque efectivamente con el teletrabajo se ha disparado la demanda de este tipo de soluciones y hay que informar y hay que delimitar muy bien que solo se está usando en el ámbito estrictamente profesional y en el horario profesional, ¿vale? E informando, por supuesto, a los trabajadores de ello. Ya para ir concluyendo, la agencia se ha puesto las pilas. La agencia española y todas, las europeas, han dejado 2 años de margen, donde, curiosamente, las sanciones eran pequeñas, incluso más pequeñas que antes cuando teníamos la LOPD.
Cuando los veías, bueno, oye, son sanciones que tampoco están aplicando el RGPD, no es para tanto. Bueno, esto empezó a cambiar a finales del año pasado. Se han disparado. Realmente ya ha habido algunos casos muy llamativos. Los británicos sí se lo tomaron en serio en su día. La ICO, por ejemplo, sancionó a British Airways por un fallo de seguridad que comprometió 300.000 datos de clientes con sus tarjetas de crédito. Actuaron con toda la diligencia posible, lo notificaron urgentemente en menos de 72 horas y por eso le pusieron una multa de solo el 1,5%. Pero bueno, fueron 200 millones de euros. Ya es una multa cuantiosa. ¿Vale? O también el fallo de seguridad de Marriott. Fueron los británicos los que pusieron multas más cuantiosas, ¿verdad? Veis que estas sanciones tienen sobre todo dos puntos de referencia. No cumples con el marco legal, no tienes permiso o no tienes una legitimación para tratar esos datos o has ampliado la finalidad y no tienes las medidas de seguridad adecuadas, tienes brechas de seguridad y eran fácilmente subsanables o no notificas a las autoridades o a los digamos, interesados en el plazo legal correspondiente, 72 horas. Bueno, pues sí se han puesto las pilas. Además de los grandes, tipo Amazon o Google, con multas ya de, bueno, son importantes. También es cierto que para Google, que factura 180.000 millones y gana 40.000 millones, pues una multa de 100 es calderilla, ¿no? Proporcionalmente el daño es pequeño. Pero empiezan a ponerle multas recurrentemente y se enfrentan ahora a otras de mayor calado, ¿no? Pero aquí en España la agencia se activó a partir de noviembre, ¿no? Y vimos como ya le puso una multa al BBVA de 5 millones de euros, vino luego la de CaixaBank de 6 millones de euros, a Vodafone de 8 millones de euros, por llamar y no tener consentimiento para llamadas o correos comerciales. 8 millones de euros, no está mal. Hay un dato bastante llamativo. La agencia, entre enero y mayo, ya sancionó por importe de 23 millones de euros, un 500% más que en los 3 años anteriores juntos. O sea que, ojo, porque el mensaje está siendo claro. Ya se acabó el periodo de gracia. Cumplan con esta normativa o paguen multas. Y no son pequeñas, ¿eh? Y ahora estamos viendo que las sanciones se empiezan a desarrollar en toda su intensidad después de estos 2 primeros años. Y ya para concluir, hay nuevos riesgos. Efectivamente, el uso masivo de Big Data, de Internet of Things, de la inteligencia artificial, va a cambiar muchas cosas para bien, algunas no tanto, quizá para mal, ¿no? Hay posturas contrapuestas, algunos dicen que tenemos que regularlo, aún no se está regulando de forma adecuada, de forma muy clara. Tenemos esta amenaza de esa dictadura tecnológica donde los gobiernos nos espían y nos controlan hasta las últimas consecuencias. Hay algunos tecnólogos, como vemos ahí a Tim Cook, muy crítico con empresas como Facebook, de que hay que ser más transparente y hay que poner límites al uso de esa tecnología antes de que sea demasiado tarde. Hablamos de que recientemente, hace escasamente un mes, los supervisores europeos se posicionaron. Aquí en Europa no queremos un sistema como el chino, no queremos sistemas de vigilancia masiva en las calles, sistemas de reconocimiento facial y biométrico y que además haya algoritmos que tomen decisiones y clasifiquen a los ciudadanos según ciertos criterios, ¿no? Ha habido intentos, ¿no? Ahí veis, por ejemplo, el gobierno holandés quiso montar un sistema de clasificación de su población en base a su probabilidad de convertirse en delincuentes, cruzando todos los datos que tiene la administración, que son muchos, ¿no? Nivel educativo, impuestos, antecedentes penales. Se juntan los datos que tienen todos los ministerios en España sobre un ciudadano y metemos un algoritmo, pues podemos ver si tiene una mayor predisposición o no a convertirse en delincuente en el futuro. Eso en Europa no se puede hacer. Sí lo hizo, por ejemplo, un sheriff en Estados Unidos que vio la película de Minority Report, le gustó la idea, lo han denunciado ahora en marzo porque está deteniendo de forma preventiva a la gente, ¿no? Tiene un algoritmo que dice, esta persona va a delinquir mañana. Bueno, pues lo meto en la cárcel hoy para evitar que lo haga mañana, ¿no? Pero bueno, eso en Europa no mola. A lo mejor en China y en Estados Unidos sí, pero aquí no. De hecho, veis, hace escasamente 10 días, Mercadona puso un sistema que a lo mejor podríamos pensar que es razonable, ¿verdad? Tengo a ciertos ciudadanos con órdenes de alejamiento porque están haciendo hurtos continuos en mis establecimientos, pongo un sistema de cámaras con inteligencia artificial, reconozco a la persona y si va a entrar, como tiene una orden de alejamiento judicial, impido que entre. Esto se ha declarado hace 10 días ilegal en Europa. ¿Vale? Aunque tengas órdenes de alejamiento, no puedes tener sistemas de vigilancia masiva con reconocimiento facial que te indique, está entrando una persona con antecedentes que tiene orden de alejamiento. La tecnología en Europa, como digo, tiene límites. No sé si esto es bueno o malo, pero efectivamente nos hemos planteado estos límites. Y me gustaría cerrar con esta reflexión de Harari, ¿no? Este pensador hebreo que está últimamente bastante de moda con todos los cambios en el empleo y el uso de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Vivimos en la era de los datos son el nuevo oro negro, y los algoritmos y la inteligencia artificial van a marcar el éxito o el fracaso en esa nueva economía digital, pero también tiene esos riesgos, ¿verdad? Algoritmos que nos conocen mejor que nosotros. Al final vemos las recomendaciones de vídeos de YouTube, seguimos las recomendaciones de Google Maps,
Los contactos en las redes sociales, lo que muestra pues, el EdgeRunner de Facebook, de Instagram, son personas afines a nosotros. Los algoritmos influyen y mucho en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Algoritmos alimentados por datos, por trillones de datos, ¿no? Quien tenga el control de esos algoritmos nos va a manipular, ya sea para decidir qué es lo que compramos o a quién votamos, ¿vale? O para propagar noticias con un cierto sesgo ideológico u otro, ¿vale? Y esto es un tema realmente inquietante que afecta a la protección de datos y que afecta también a la regulación de esa tecnología, ¿no? Y es un tema que, bueno, ahora hay un gran debate para ver dónde está el límite. Y además no nos ponemos de acuerdo, porque los chinos te van a decir, esto es maravilloso. Y no solo lo dice el gobierno, ¿eh? La propia sociedad dice, esto es maravilloso, el que se porte mal lo vamos a identificar y a marginar, ¿verdad? Aquí en Europa no tenemos esa forma de verlo, por lo menos mayoritaria, y quizá tengamos en ese sentido restricciones. También esto es peligroso, porque si restringes totalmente el desarrollo de la tecnología te puedes quedar atrás. ¿Vale? Vamos a jugar con ciertas limitaciones y los chinos no las tienen y van a seguir apostando por la inteligencia artificial hasta sus últimas consecuencias. Y al final les compraremos ellos la tecnología. Entonces, es una situación peliaguda, ¿no? En la que están muchos aspectos en juego. Bueno, pues esto es lo que quería contar en relación con lo que es el tema de la ponencia. No quería extenderme